Hola y bienvenidos a esta exposición de la historia del México contemporáneo, en donde tocaremos el tema del matrimonio. Durante esta exposición buscaremos explicar las causas de la crisis y reorganización del Estado, estableciendo las continuidades y rupturas históricas, mientras relacionamos los aspectos económico, político y social de la etapa postrevolucionaria, 1920-1940, en la conformación del Estado mexicano. Los contenidos a revisar son la definición del maximato, quién fue Lázaro Cárdenas, gobierno de Lázaro Cárdenas y el gobierno de Manuel Ávila Camacho. El Maximato en la historia de México es un periodo relevante por los acontecimientos que se dieron en ese periodo, que se encuentra entre 1928 y 1934 y se originó por la muerte de Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones del 1 de julio de 1928, y la diarquía que se había conformado entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Elías Calles, después de la muerte de Obregón, se dispuso a manejar el país a través de un partido en el cual se nombra jefe máximo de la revolución, dando por terminada la época de los caudillos. El Maximato es un periodo de gobierno y política en la historia de México que comprende de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Culmina en el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas y la expulsión de Plutarco Elías Calles del país. Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones en 1928, fue asesinado por José León Toral en el mes de junio y de manera provisional asumió el poder Emilio Portes Gil, por indicaciones de Plutarco Elías Calles. La crisis política es resuelta hábilmente por Calles, que tranquiliza a los obregonistas nombrando un presidente provisional que asegura la endeble cordea de la familia revolucionaria. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, pasó por tres nombres: Partido Nacional Revolucionario, 4 de marzo de 1929, Partido de la Revolución Mexicana, 30 de marzo de 1938, y Partido Revolucionario Institucional, 18 de enero de 1946. Y durante el último informe presidencial de Calles, en 1928, proclamó que había concluido la época de los caudillos para dar lugar a las instituciones y el convertirse en el jefe máximo de la revolución, manipulando desde atrás el trono de las sucesiones presidenciales de Porteguil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez Luján. En la siguiente tabla podemos ver información sobre los presidentes del periodo del Maximato. En primer lugar tenemos a Emilio Portes Gil, quien fue presidente provisional después del asesinato de Obregón desde el 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Él fue nombrado por Calles e intentó inclinar la economía del país hacia el capitalismo. Otorgó la autonomía a la Universidad Nacional en 1929 y el 22 de junio del mismo año se acabó la Guerra Cristera, la cual fue una guerra entre la Iglesia y el pueblo con el Estado y las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Después de Portes Gil tenemos a Pascual Ortiz Rubio, quien fue elegido el 17 de noviembre de 1929 y tomó el mando el 5 de febrero de 1930 y gobernó hasta septiembre de 1932, mes en el cual dimitió y dejó el cargo. Bajo su mandato se promulgó la doctrina Estrada, la cual sostiene que ninguna nación puede intervenir en los asuntos internos de la otra. También se promulgaron la Ley Federal del Trabajo y la del Crédito Agrícola. México se volvió miembro de la Sociedad de las Naciones y amplió la red telefónica del país. Siguiendo la dimensión de Ortiz Rubio, toma posesión Abelardo Rodríguez, quien es nombrado presidente provisional por Plutarco Elías Calles. Su periodo de gobierno fue desde el 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. Durante este tiempo se dio la ley de naturalización y nacionalización, la ley del patrimonio ejidal y la ley orgánica de la Universidad Autónoma de México. También se estableció el salario mínimo y modificó la Constitución, en específico en el artículo 3, al cual le agregó el término socialista a la educación.
El Maximato fue una época dentro de la historia de México en el que gobernaba Plutarco Elías Calles, quien imponía un presidente el cual manipulaba a su antojo dentro de la historia. Se les dio el sobrenombre de títenes o peleles en las manos del jefe máximo. Este periodo terminó en el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río cuando logró expulsar del país a Plutarco Elías Calles, permitiéndole a Cárdenas comenzar realmente su gobierno. Hablemos un poco del hombre que puso fin al Maximato, Lázaro Cárdenas del Río. Nació un 21 de mayo de 1895 en Jilquipán de Juárez, Michoacán, y antes de entrar al terreno político estuvo en distintos trabajos. Uno de ellos fue cuando en 1909 ingresó como meritorio en la mesa según la Oficina de Rentas de Jilquipán. 2 años después, en 1911, trabajó en la Secretaría de Prefectura y posteriormente laboró como tipógrafo en la imprenta La Económica de don Anciano Carreón, siendo él una gran influencia en la vida de Cárdenas, ya que sus líderes liberales y revolucionarias contribuyeron en su formación política. Al estallar la revolución, don Nazario vendió a los trabajadores la imprenta, entre ellos al mismo Cárdenas, y se unió a los rebeldes. En 1914, Cárdenas se unió a la revolución comenzando su carrera militar y en 10 años consiguió ser general de brigada. Después de un tiempo se unió a la política, bajo la protección de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías Calles. En 1928 llegó a la gobernatura de Michoacán, en donde impulsó la reforma agraria, creó numerosas escuelas, impulsó el reparto de tierras y promovió las asociaciones sindicales. Tiempo después se convirtió en el presidente del PNR, ahora PRI, y así fue postulado para la presidencia de la República y en 1934 ganó las elecciones presidenciales. Su gobierno se caracterizó por establecer un carácter nacionalista en la visión de crecimiento y desarrollo socioeconómico y cultural del país. Favoreció las inversiones nacionales, el reparto agrario y el apoyo campesino y la construcción de infraestructura para generar empleo. En el campo de la educación promovió una campaña de alfabetización por todo el país y respaldó la enseñanza para las clases populares con las normales rurales, las vocacionales y tecnológicos a nivel medio superior, entre otros, teniendo en el centro el modelo de la escuela socialista que sería una base para la educación del futuro y transformación del país. Asimismo, fomentó las artes como una herramienta para la educación, destacando la participación de artistas en sus obras. Desarrollaron una técnica nacional y cuya temática giraba en torno a la historia, cultura, tradiciones y los recursos del país, generando un impacto cultural en el ámbito regional e internacional que perdura hasta nuestros días. Durante su gobierno podemos destacar la repartición de tierras, la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938 y la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional el 1 de enero de 1936, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAI, 3 de febrero de 1939 y el Colegio de México, Colmex, 16 de octubre de 1940. Pese a la oposición de los líderes patronales, se aprobó el 22 de septiembre de 1936 la Ley Federal de Expropiación. Esto dio como resultado que en agosto de 1988 el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de la ley sobre la industria eléctrica, en la que se otorgaba al Estado el control y la dirección de las actividades de los concesionarios. Por otro lado, en cuanto a lo educativo, Cárdenas fue encargado de hacer efectiva la reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El texto establecía que la educación impartida por el Estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo mediante la ingulación de un concepto racional y exacto del universo de la vida social,
y ampliaba las facultades del gobierno federal tanto para controlar los distintos niveles del sistema educativo como para vigilar el funcionamiento de las escuelas particulares. Al terminar su término de periodo durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ocupó el cargo de secretario de la Defensa, fallecido en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. En 1940, el Partido Nacional Revolucionario postuló a Ávila Camacho para la presidencia y el 1 de diciembre de 1940, Manuel Ávila Camacho asumió el máximo cargo del país, el cual concluyó durante el 30 de noviembre de 1946. Su gobierno se caracterizó principalmente por ser de carácter moderado, es decir, no recurrió a las reformas radicales que caracterizaron al mandato de Lázaro Cárdenas, ni se inclinó por tomar decisiones comunes para la ultraderecha. Gracias a su cautela, se reanudaron relaciones con distintos países, entre ellos Estados Unidos, quien se había molestado con la expropiación petrolera de Cárdenas, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Su periodo de gobierno es reconocido por el 31 de diciembre de 1940 se estableció que el Departamento de Marina Nacional se elevara a Secretaría de Estado, creándose la Secretaría de Marina. Mejoró el armamento y las condiciones de los miembros del Ejército. Fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social el 19 de enero de 1943. Aprobó la participación del Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial. Pues esto sería todo por mi parte. Nos vemos en la próxima.